Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para chismear, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sir la bomba. Y no solo eso, sino que vamos a desmenuzar dónde y cómo fueron cazados juntos. ¿Listos para el salseo? Porque yo sí. Como ya habrán visto en el título, la noticia es jugosa. Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, la pareja de ensueño de Medcezir, fueron vistos juntos en un hotel exclusivo. ¿Y qué significa eso? ¿Reconciliación? ¿Amistad? ¿Un encuentro casual? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las fotos y vídeos filtrados, y especular un poco. Así que si son fans de Atay y Serini, o simplemente les gusta el buen chisme, quédense hasta el final. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último del mundo de las series turcas y por supuesto, mucho salseo. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse. Ahora sí, arranquemos con la bomba. La noticia de que Atay y Serini fueron vistos juntos corrió como la pólvora por internet y las redes sociales. Los fans, como siempre, enloquecieron. ¿Por qué? Bueno, para empezar, recordemos que ellos protagonizaron Medcezir, una serie que además de ser un éxito rotundo, los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas más queridas y comentadas de la pantalla chica. Su química era innegable y muchos esperaban que esa chispa se trasladara a la vida real. Y por un tiempo parecía que sí. Mantuvieron una relación que cautivó a muchos, aunque luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, tomaron caminos separados. Pero la historia no termina ahí. Después de su ruptura, ambos continuaron sus exitosas carreras por separado. Atay se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, con papeles en series como İçeride y The Protector, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Serini, por su parte, también siguió brillando en la actuación, participando en proyectos como Fi y Kimler Held y Kimler Hekti, y consolidándose como una de las actrices más bellas y talentosas del país. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿dónde y cómo fueron pillados juntos? La información, aunque no del todo clara y con detalles algo difusos, que es algo normal en estos casos, apunta a que fueron vistos en un hotel de lujo, un hotel bastante exclusivo. Las imágenes que se filtraron, aunque no de la mejor calidad, mostraban a ambos actores en lo que parecía ser una situación bastante íntima. No puedo entrar en más detalles específicos, pero obviamente eso encendió las alarmas y disparó todo tipo de especulaciones. Pero, ¿dónde exactamente fue este encuentro? Los rumores, como suele pasar, han ido y venido. Algunos medios mencionan un hotel en Estambul, en una zona conocida por su lujo y privacidad, ideal para celebridades que buscan discreción. Otros hablan de un hotel en la costa, un lugar más alejado del bullicio de la ciudad, perfecto para un encuentro romántico. La verdad, la ubicación exacta es un misterio, al menos por ahora. La falta de claridad solo alimenta la especulación y el morbo, y eso es parte de la diversión. En cuanto a los detalles de cómo fueron captados, las fuentes son un poco más vagas. Se habla de fotos y vídeos tomados por paparazzis o incluso filtrados desde el interior del hotel. La calidad de estas imágenes, como mencioné antes, no es la mejor, lo que dificulta un análisis detallado. Lo que sí se puede apreciar, según los testimonios y las pocas imágenes disponibles, es una cercanía innegable entre Atay y Serini. Gestos de cariño, miradas cómplices, momentos de conversación, todo indica que estaban disfrutando de su compañía. ¿Qué significó este encuentro? Esa es la pregunta del millón. ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Que están pensando en volver? ¿O simplemente fue una coincidencia, una conversación de amigos, una cena casual? Pues las fuentes son contradictorias. Algunos medios afirman que se trata de un reencuentro romántico, incluso sugiriendo que están retomando su relación. Otros, en cambio, hablan de una simple amistad, de una reunión entre dos amigos que han mantenido una buena relación a pesar de la separación. Y por supuesto, no faltan aquellos que consideran que todo es una estrategia de marketing, un montaje para generar expectación y promover sus proyectos futuros.
Realmente no sabemos nada con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación y dar nuestras propias opiniones. Primero hay que considerar que el mundo del espectáculo es, a menudo, un juego. A veces los rumores y las noticias se exageran o se manipulan para generar interés y mantener a los actores en el centro de la atención. Las agencias de relaciones públicas y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto, y es fundamental no tomar todo lo que se dice al pie de la letra. La exageración y el sensacionalismo son herramientas comunes para captar la atención del público. Segundo, la amistad entre Atai y Serrini siempre ha sido muy fuerte. Han demostrado, en varias ocasiones, que se tienen mucho cariño y respeto. Es posible que a pesar de su ruptura sentimental, hayan mantenido una buena relación, y este encuentro podría ser simplemente una muestra de ello. Han compartido mucho juntos, no solo en el set de Medcezir, sino también en eventos y reuniones sociales. Es perfectamente plausible que sigan siendo amigos y que se reúnan de vez en cuando. La amistad a veces es más duradera que el amor romántico. Tercero, la posibilidad de una reconciliación siempre está presente. La química entre ellos es innegable y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Si han decidido darse una nueva oportunidad, sería una gran noticia para todos. La conexión que tenían en Medcezir fue tan fuerte que dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. La idea de que vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, es algo que muchos celebran. Ya que no es una decisión fácil. Pero para ser sinceros, en el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades son comunes, y las parejas a menudo se reencuentran después de un tiempo separados. Así que no podemos descartar ninguna de las opciones. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos a las noticias y esperar a ver qué pasa. Ahora hablemos de la posible implicación de este reencuentro en sus carreras. ¿Podría esto afectar sus proyectos futuros? ¿Podría ser una estrategia de marketing para alguna serie o película? Aunque no hay información clara al respecto, el reencuentro de esta pareja tan querida podría ser un gran impulso para sus carreras. La atención mediática que genera, la expectativa de los fans y el interés del público en general, podrían abrirles nuevas puertas y generarles nuevas oportunidades. Imaginemos por un momento el revuelo que causaría una nueva serie o película protagonizada por Atai y Serrini. Los medios de comunicación se volcarían a cubrir el proyecto, las redes sociales explotarían de entusiasmo, y las audiencias se dispararían. Es una fórmula probada, y las productoras lo saben. El impacto de esta reunión podría ser significativo para ambos actores. Atai, ya consolidado como una estrella, podría ver reforzada su popularidad y atraer aún más proyectos importantes. Serrini, con su talento y belleza, podría aprovechar este impulso para protagonizar nuevas series y películas, incluso internacionales. La sinergia entre ambos podría ser un motor para el éxito de sus carreras. Obviamente todo esto son especulaciones, pero la realidad es que el mundo del espectáculo funciona así. El morbo y la expectación son ingredientes clave para el éxito. El simple hecho de que se les vea juntos genera un interés que las productoras pueden aprovechar. A lo largo de los años, Atai y Serrini han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados. Han trabajado duro para construir sus carreras y han logrado el reconocimiento del público y de la crítica. Sean amigos, pareja o simplemente compañeros de trabajo, lo cierto es que ambos son artistas de éxito y tienen mucho que ofrecer. Y volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar del futuro de Atai y Serrini? Como les digo, solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos estén bien, que sigan creciendo como artistas y que continúen cautivándonos con su talento. Como fanáticos, siempre estaremos aquí para apoyarlos y disfrutar de sus trabajos. Este reencuentro nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las rupturas, las reconciliaciones, los rumores, las especulaciones, todo forma parte del juego. Y al final, lo que importa es que los artistas sean felices y que nos regalen momentos inolvidables. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de luces y sombras. Las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo están bajo el escrutinio público, y la presión de mantener una imagen perfecta puede ser enorme. Es fácil olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas.
Las rupturas y reconciliaciones son comunes en este ambiente y a menudo están influenciadas por factores externos, como las agendas de trabajo, la presión mediática o las expectativas del público. Es importante recordar que las decisiones personales son privadas y que los artistas tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. En este contexto, el reencuentro de Aatai y Serrini nos recuerda la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la comprensión y la empatía, tanto en el mundo del espectáculo como en la vida cotidiana. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serrini están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. En mi opinión, la incertidumbre es lo que hace este tema tan atractivo. No sabemos la verdad absoluta, y esa es la parte emocionante. Podemos especular, analizar, debatir y compartir nuestras opiniones. El misterio es parte del atractivo de las celebridades y en este caso, la ambigüedad solo aumenta la fascinación. En cuanto a mis expectativas, me gustaría verlos felices, juntos o separados. Si deciden darse una nueva oportunidad, sería genial, porque su química es innegable y muchos fans lo desean. Si deciden seguir caminos separados, pero manteniendo una amistad, también sería válido y respetable. Lo más importante es que ambos estén bien y que continúen desarrollando sus carreras. ¿Y un nuevo proyecto juntos? Absolutamente. Sería un evento televisivo o cinematográfico. La combinación de sus talentos y su historia compartida aseguraría el éxito. Pero más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, lo importante es recordar que Aatai y Serrini son personas reales, con sentimientos y vidas propias. Debemos respetar sus decisiones y celebrar sus logros, independientemente de su estado sentimental. Bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos analizado los detalles del encuentro en el hotel, especulado sobre el significado de este reencuentro y comentado las posibles implicaciones en sus carreras. La verdad es que el chisme es algo que nos gusta a todos y creo que fue un tema interesante, ¿no creen? Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!